Arrodíllate y pide perdón. El millonario arrogante humilló al extraño, pero era Jesús disfrazado. Un solo momento de arrogancia puede cambiar el destino de un hombre para siempre. En el corazón financiero de Mérida, Yucatán, se alzaba majestuoso el Banco Central Peninsular, un edificio de mármol blanco y cristales polarizados que reflejaba el poder económico de la región. Sus pasillos de mármol italiano resonaban con el eco de tacones caros y conversaciones sobre millones de pesos, mientras el aire acondicionado mantenía una temperatura perfecta que contrastaba brutalmente con el calor sofocante del mediodía yucateco. Ulises Balmaceda, de 48 años, caminaba por el lobby principal con la autoridad que otorgan 15 años como director ejecutivo. Su traje Armani de 80,000 pesos se ajustaba perfectamente a su figura imponente, y sus zapatos italianos de piel de cocodrilo marcaban un ritmo firme contra el suelo pulido. Sus ojos grises, fríos como el acero, escaneaban el movimiento del banco con la precisión de un halcón vigilando su territorio. Había construido su imperio financiero sobre una filosofía simple: los débiles no merecían espacio en el mundo de los fuertes. Sus decisiones habían enriquecido a los accionistas, pero también habían dejado un rastro de familias desahuciadas, pequeños comerciantes arruinados y empleados despedidos sin contemplaciones. Para Ulises, la compasión era una debilidad que no podía permitirse en el despiadado mundo de las finanzas. Esa mañana había cerrado un negocio de 50 millones de pesos con una cadena hotelera de Cancún, y su ego estaba inflado como globo en fiesta infantil. Revisaba los documentos cuando su asistente, Mónica, se acercó con expresión preocupada. «Señor Balmaceda, hay un problema en el lobby principal», murmuró nerviosa, ajustándose las gafas. Ulises levantó la mirada con irritación. «¿Qué tipo de problema?» Un anciano entró pidiendo comida. Los guardias ya lo sacaron una vez, pero regresó. Dice que tiene hambre y que solo necesita un poco de ayuda. La mandíbula de Ulises se tensó. Su banco no era un comedor social, y la sola idea de que un mendigo estuviera manchando su imagen corporativa lo llenaba de furia. «¿Y por qué me molestan con eso? Llámenle a la policía y que se lo lleven». «Ya lo hicimos, señor, pero el oficial dijo que el hombre no está cometiendo ningún delito. Solo está sentado en las escaleras externas». Ulises cerró los documentos con un golpe seco. El lobby estaba lleno de clientes importantes, empresarios, políticos locales, ejecutivos de otras ciudades. La presencia de un indigente cerca de su banco era inaceptable. Su reputación como el banquero más exitoso de la península no podía verse empañada por un vagabundo hambriento. «Vamos a resolver esto ahora mismo», gruñó, levantándose bruscamente. Caminó hacia el lobby con pasos firmes, seguido por Mónica y dos gerentes que habían presenciado la conversación. Los empleados y clientes comenzaron a voltear, sintiendo la tensión que irradiaba el director ejecutivo como ondas de calor. Al llegar a las puertas de cristal, Ulises vio al anciano. Estaba sentado en los escalones de mármol con la ropa gastada pero limpia, los zapatos remendados pero lustrados con cuidado. Su cabello canoso estaba peinado hacia atrás y sus manos curtidas por el trabajo descansaban sobre sus rodillas. A pesar de su evidente pobreza, había algo en su postura que irradiaba una dignidad inexplicable. «Oiga», gritó Ulises desde la puerta, haciendo que varios transeúntes voltearan. «Este no es lugar para pedir limosna». El anciano levantó la mirada lentamente. Sus ojos, de un café profundo y cálido, se encontraron con los grises y fríos del banquero. No había resentimiento en esa mirada, solo una serenidad que por alguna razón irritó aún más a Ulises. «Disculpe, señor», respondió el anciano con voz suave pero clara. «No estoy pidiendo limosna, solo tengo hambre y pensé que quizás...» «Aquí no damos caridad», interrumpió Ulises, saliendo completamente del banco.
Este es un banco serio, no un albergue. El anciano se levantó lentamente y Ulises notó que a pesar de su edad aparente, se movía con una fluidez sorprendente. Entiendo, señor, me iré. Pero al dar un paso, el anciano tropezó ligeramente con una pequeña grieta en el escalón. Sin querer, su mano se apoyó en el brazo de Ulises para no caer. El contacto duró apenas un segundo, pero fue suficiente para desatar la furia del banquero. «¿Cómo se atreve a tocarme?», rugió Ulises, retrocediendo como si hubiera tocado algo repugnante. Los clientes del banco, los empleados y varios peatones se habían detenido a observar la escena. «Arrodíllese ahora mismo y pida perdón». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Los presentes miraban alternadamente al banquero enfurecido y al anciano sereno. Mónica se cubrió el rostro con las manos, horrorizada por la humillación pública. Los gerentes intercambiaron miradas incómodas. El anciano observó por un momento a Ulises, luego miró a la multitud expectante y finalmente, sin decir palabra, se arrodilló lentamente en los escalones de mármol del banco. «Perdón, señor», dijo con voz tranquila, sin rastro de humillación. «No era mi intención molestarlo». Ulises sonrió con satisfacción, sintiendo que había restablecido su autoridad frente a todos. Pero al mirar los rostros de los presentes, algo frío se instaló en su pecho. No veía admiración, sino shock, disgusto e incluso desprecio en los ojos de quienes habían presenciado la escena. El anciano se levantó con la misma serenidad con que se había arrodillado, sacudió levemente sus rodillas y miró una vez más a Ulises. En esa mirada había algo que el banquero no pudo descifrar, algo que le produjo un escalofrío inexplicable. «Que tenga buen día, señor», murmuró el anciano, y se alejó caminando lentamente por la avenida Paseo de Montejo. Ulises regresó al interior del banco, intentando recuperar su compostura, pero las miradas de sus empleados y clientes habían cambiado. Algo había ocurrido en esos escalones, algo que él mismo no comprendía completamente. ¿Tú habrías actuado igual que Ulises? La historia apenas comienza y lo que está por venir cambiará todo para siempre. Si esta historia te está atrapando, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte cómo continúa. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí? Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo estas historias que tocan el corazón. Las acciones que creemos olvidadas siempre regresan cuando menos lo esperamos. Los días siguientes al incidente en los escalones del banco transcurrieron con una normalidad aparente, pero algo había cambiado en el ambiente laboral. Los empleados intercambiaban miradas cómplices cuando Ulises pasaba y los murmullos cesaban abruptamente cuando se acercaba a los grupos de conversación. La escena de humillación pública había corrido como pólvora por toda la ciudad financiera de Mérida. Ulises intentaba convencerse de que había actuado correctamente. Desde la comodidad de su oficina en el piso 15, con vista panorámica a la ciudad, repasaba mentalmente los eventos tratando de justificar cada acción. Su escritorio de caoba italiana, valorado en 150,000 pesos, estaba impecablemente organizado con los reportes financieros que confirmaban otro trimestre exitoso, ganancias por 340 millones de pesos. Sin embargo, por las noches, cuando regresaba a su mansión de 25 millones en el exclusivo fraccionamiento Temozón Norte, la imagen del anciano arrodillado lo perseguía como una sombra. Su casa, con sus 5 habitaciones, alberca infinita y jardín de 3 hectáreas, se sentía extrañamente vacía. Su esposa Carmen había muerto de cáncer 3 años atrás y sus 2 hijos vivían en Ciudad de México, demasiado ocupados con sus propias vidas para visitarlo. El viernes de esa semana, mientras revisaba el portafolio de inversiones de un cliente millonario, su secretaria Mónica tocó la puerta con timidez. «Señor Balmaceda, hay algo que debe saber», dijo, con la voz más baja de lo usual. Ulises no levantó la vista de los documentos. «¿Qué pasa ahora?» «Es sobre el anciano de la semana pasada».
He estado haciendo algunas averiguaciones discretas. Eso sí captó la atención de Ulises. Levantó la mirada con el ceño fruncido. ¿Averiguaciones? ¿Por qué? Mónica se ajustó nerviosamente las gafas. Bueno, después de lo que pasó, algunos empleados comenzaron a hacer preguntas. Y resulta que ese hombre no es lo que pensábamos. Explícate. Su nombre es Jesús Mendoza, comenzó Mónica, leyendo de una pequeña libreta. Tiene 67 años, es viudo, y durante 30 años trabajó como maestro en una escuela primaria de la colonia San José Tecó. Se jubiló hace 5 años con una pensión de apenas 3.200 pesos mensuales. Ulises sintió un ligero malestar en el estómago, pero mantuvo su expresión impasible. Y la cosa es que su historia es bastante triste, señor. Su esposa murió de diabetes hace 2 años porque no podían costear el tratamiento completo. Él gastó todos sus ahorros, vendió su casa y ahora vive en un cuartito de 8,000 pesos de renta en la colonia Francisco de Montejo. El malestar en el estómago de Ulises se intensificó. No veo por qué debería importarme la vida de un extraño. Mónica respiró profundo antes de continuar. Hay más, señor. Aparentemente, a pesar de su situación, el señor Mendoza sigue ayudando a los niños del barrio. Les da clases gratuitas de lectura todas las tardes en el parque de la colonia. Los vecinos dicen que a veces se queda sin comer para poder comprarles cuadernos y lápices a los niños más pobres. Ulises cerró bruscamente la carpeta que tenía en las manos. ¿Y por qué me estás contando todo esto? Porque creo que cometimos un error, señor. Ese hombre no era un vago cualquiera. Era alguien que ha dedicado su vida a ayudar a otros, y nosotros lo humillamos públicamente. No cometas errores, estalló Ulises, levantándose bruscamente. Yo no cometí ningún error. Este es un banco, no una institución de caridad. Si ese hombre tiene problemas, que los resuelva como todos los demás. Mónica retrocedió, asustada por la reacción de su jefe. Sí, señor, tiene razón. Pero cuando se retiró, Ulises se quedó parado frente a la ventana, mirando hacia abajo, hacia los escalones donde todo había ocurrido. El peso de la información recibida lo oprimía como una losa. Un maestro jubilado, viudo, ayudando a niños pobres. La imagen del hombre orgulloso que había construido de sí mismo comenzaba a agrietarse. Esa noche, en su cama king size, que costaba más que el salario anual del anciano, Ulises no pudo dormir. Se levantó a las 2:30 am y caminó hasta su estudio, donde tenía una colección de libros que nunca leía y obras de arte que había comprado más por estatus que por gusto. Entre los libros había una Biblia que su madre le había regalado antes de morir, con páginas amarillentas que no había tocado en décadas. La abrió al azar y sus ojos cayeron en un versículo que le heló la sangre. No olvidéis la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Cerró el libro bruscamente como si le hubiera quemado las manos. ¿Por qué había leído precisamente eso? ¿Por qué esa frase lo inquietaba tanto? Al día siguiente, sábado, decidió manejar por la ciudad para despejar su mente. Sin darse cuenta completamente, se dirigió hacia la colonia Francisco de Montejo, el barrio donde vivía Jesús Mendoza. Era una zona de clase media baja, con casas modestas pero bien cuidadas, jardincitos pequeños y niños jugando en las calles. Se detuvo en un parque pequeño y vio una escena que lo dejó paralizado. Allí estaba el anciano, sentado en una banca bajo un árbol de ceiba, rodeado de 8 niños que no tendrían más de 10 años. En sus manos tenía un libro desgastado, y los pequeños lo escuchaban con atención absoluta mientras les leía cuentos. Jesús llevaba la misma ropa gastada pero limpia del día del incidente. Su rostro irradiaba una paciencia infinita mientras ayudaba a una niñita con trenzas a leer las palabras más difíciles. De vez en cuando sonreía, y esa sonrisa transformaba completamente su rostro, llenándolo de una luz que Ulises no había notado antes.
«Maestro Jesús, ¿me enseña esta palabra?», preguntó un niño moreno con la playera llena de hoyos. «Claro, Miguel. Esta palabra dice esperanza. ¿Sabes qué significa?». El niño negó con la cabeza y Jesús se inclinó hacia él con cariño. «Esperanza significa que aunque las cosas estén difíciles hoy, mañana pueden ser mejores. Significa que nunca debemos rendirnos». Ulises sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Este hombre, al que él había humillado, estaba enseñando esperanza a niños que probablemente tenían menos que él. Este hombre, que no tenía dinero para comer, gastaba sus últimas fuerzas en iluminar el futuro de otros. Se quedó observando durante 1 hora completa, escondido detrás de su BMW D2, 5 millones de pesos, viendo cómo Jesús repartía entre los niños unas galletas que había comprado con sus últimos pesos, asegurándose de que cada uno recibiera su porción mientras él se quedaba sin nada. Cuando los niños se fueron, Jesús se quedó solo en el parque, mirando hacia el cielo con una expresión serena. Ulises estuvo a punto de bajar del auto, de acercarse, quizás de pedir perdón, pero el orgullo lo detuvo. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a explicar su comportamiento? En lugar de eso, encendió el motor y se alejó. Pero la imagen de aquel hombre enseñando esperanza a los niños se había grabado a fuego en su memoria. ¿Qué harías tú si fueras Ulises? ¿El orgullo te detendría también? Hay momentos en la vida en que la realidad golpea tan fuerte que ya no podemos fingir que no la vemos. La semana siguiente trajo consigo una tormenta que nadie esperaba. El lunes por la mañana, mientras Ulises revisaba los reportes de cartera vencida en su oficina, su teléfono móvil comenzó a sonar insistentemente. Era Carlos Méndez, presidente de la Cámara de Comercio de Yucatán y uno de sus clientes más importantes. «Ulises, necesito hablar contigo urgentemente», dijo Carlos sin preámbulos. «Hay un video tuyo circulando en redes sociales». El mundo de Ulises se tambaleó. ¿Qué video? El del anciano en tu banco. Alguien lo grabó y lo subió a Facebook. Ya tiene más de 50,000 reproducciones y los comentarios son devastadores. Ulises sintió que la sangre se le helaba. Con manos temblorosas, abrió Facebook en su teléfono y encontró el video fácilmente. Banquero millonario humilla a anciano hambriento. Las imágenes lo mostraban gritándole al viejo maestro, obligándolo a arrodillarse, mientras él permanecía de pie con expresión despreciativa. Los comentarios eran brutales. ¡Qué asco de persona! ¿Así trata a un anciano hambriento? Este tipo no tiene corazón. Ojalá nunca necesite ayuda de nadie. Conozco a ese señor. Es el Maestro Jesús. Ha ayudado a medio barrio. ¡Qué injusticia! Boicot al Banco Central Peninsular. El video había sido compartido más de 15,000 veces. La reputación que había construido durante décadas se desmoronaba en cuestión de horas. Pero lo que más lo lastimó fue un comentario de una mujer llamada María González. «Ese anciano le enseñó a leer a mi hijo cuando yo no podía pagar clases particulares. Es un santo. Y este banquero lo trató como basura». Durante los días siguientes, la tormenta mediática se intensificó. Periódicos locales retomaron la historia y la televisión estatal hizo un reportaje sobre la crueldad de la élite yucateca. El hashtag Justicia para el Maestro Jesús se volvió tendencia en Twitter. Lo peor de todo era que cada nueva información sobre Jesús Mendoza hacía que la humillación de Ulises pareciera más cruel. Los reporteros habían investigado la vida del anciano maestro y las historias que emergían eran desgarradoras y hermosas al mismo tiempo. El periódico Por Esto publicó un artículo completo. Jesús Mendoza, de 67 años, vendió hasta sus muebles para pagar el tratamiento de cáncer de su esposa fallecida. Cuando se quedó sin dinero, hipotecó su casa. Cuando perdió la casa, se mudó a un cuarto de 8,000 pesos mensuales, pero nunca dejó de ayudar a los niños del barrio.
Actualmente sobrevive con 3.200 pesos de pensión y rechaza cualquier ayuda económica porque dice que siempre hay alguien que necesita más que él. El impacto en el banco fue inmediato y devastador. En menos de una semana, 200 clientes cerraron sus cuentas. Las acciones de la institución cayeron 15% en la bolsa mexicana. El Consejo de Accionistas convocó una reunión de emergencia para el viernes. Ulises llegó a esa reunión sabiendo que su carrera estaba en juego. Los 10 accionistas principales estaban sentados alrededor de la mesa de juntas, con expresiones que iban desde la decepción hasta la furia absoluta. Ulises, comenzó don Roberto Ancona, el accionista mayoritario, de 78 años. En 40 años en el negocio bancario, nunca había visto una crisis de imagen tan severa. Nuestro banco ha perdido 50 millones de pesos en valor de mercado por tu comportamiento. Señores, ¿pueden entender que fue un malentendido? Comenzó a defenderse Ulises. ¡No fue un malentendido!, estalló doña Patricia Herrera, otra accionista importante. Fue crueldad pura. Humillaste a un anciano que dedicó su vida a educar niños. Ulises, intervino don Roberto con voz grave. El consejo ha tomado una decisión. Tienes 2 opciones. Renuncias voluntariamente con una indemnización del 50% de tu liquidación normal, o te despedimos por daño a la imagen corporativa sin compensación alguna. El mundo se desplomó alrededor de Ulises. Todo por lo que había trabajado durante décadas se evaporaba en un instante. Necesito tiempo para pensarlo. Tienes hasta el lunes, respondió don Roberto. Y Ulises, te sugiero que encuentres una manera de reparar el daño que has causado, no solo a nuestro banco, sino a ese pobre hombre. Esa noche, Ulises vagó por su mansión vacía como un alma en pena. Sus 15 habitaciones lujosas se sentían como un mausoleo. Se dirigió al bar y se sirvió un whisky Macallan de 25 años, valorado en 8,000 pesos la botella, pero ni siquiera pudo probarlo. El sabor se había vuelto amargo, como todo en su vida. Se sentó en su terraza mirando su jardín de $50,000 y por primera vez en décadas pensó realmente en su vida. ¿Qué había conseguido? Dinero, poder, respeto basado en el miedo, pero estaba completamente solo. Su esposa había muerto rogándole que fuera más humano, más compasivo. Sus hijos lo evitaban porque lo veían como una máquina de hacer dinero sin alma. Y ahora, un anciano maestro que no tenía nada material había demostrado ser más rico en humanidad que él, con todos sus millones. Tomó su teléfono y volvió a ver el video que había arruinado su vida. Pero esta vez, en lugar de ver a un vagabundo molesto, vio a un hombre digno que había aceptado la humillación con una gracia inexplicable. Vio en sus ojos algo que él había perdido hacía mucho tiempo: paz interior. ¿Cómo era posible que alguien que no tenía nada pudiera irradiar tanta serenidad? ¿Cómo podía un hombre humillado públicamente mantener esa dignidad inquebrantable? A las 3 de la mañana tomó una decisión que cambiaría el rumbo de toda la historia. Se levantó, se puso ropa casual por primera vez en años y salió en su auto hacia la colonia Francisco de Montejo. Necesitaba encontrar a Jesús Mendoza, necesitaba hablar con él, mirarlo a los ojos y tratar de entender qué había en ese hombre que él había perdido. La ciudad dormía, pero Ulises estaba más despierto que nunca. Su vida perfectamente organizada se había desmoronado, pero quizás, solo quizás, en esas ruinas podría encontrar algo que valiera la pena reconstruir. ¿Qué crees que va a pasar cuando Ulises finalmente enfrente al Maestro Jesús? La historia está llegando a un punto donde ya nada será igual. A veces necesitamos perdernos completamente para poder encontrar el camino de regreso a casa. La colonia Francisco de Montejo, a las 3:30 de la madrugada, era un laberinto de calles silenciosas y casas pequeñas donde familias trabajadoras descansaban para otro día de esfuerzo.
Ulises manejaba lentamente su BMW negro por las callejuelas estrechas, sintiéndose completamente fuera de lugar. Su auto costaba más que todas las casas de la cuadra juntas, y esa realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Había preguntado discretamente en una tiendita 24 horas por la dirección del Maestro Jesús, y el tendero, un hombre mayor con barba canosa, lo había mirado con desconfianza antes de darle las señas. Vive en la casa azul de la calle 45, la que tiene las macetas con flores en la entrada. ¿Pero para qué lo busca a estas horas? Ahora, parado frente a la modesta vivienda, Ulises se sentía como un invasor. La casa era pequeña, de una sola planta, con pintura descarapelada pero limpia. En el pequeño jardín frontal había efectivamente macetas con flores, geranios rojos que habían sido cuidados con amor a pesar de la evidente falta de recursos. Se quedó varios minutos dentro del auto reuniendo valor. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo podía justificar haber llegado hasta allí en plena madrugada? Pero la desesperación era más fuerte que la vergüenza. Su vida entera se había derrumbado, y de alguna manera inexplicable, sentía que este anciano tenía respuestas que él necesitaba. Finalmente salió del auto y se dirigió hacia la puerta. La calle estaba iluminada por faroles antiguos que creaban círculos de luz amarillenta entre las sombras. Al llegar al portoncito de metal, notó que había luz encendida en el interior de la casa. Tocó la puerta suavemente, casi esperando que nadie respondiera. Pero después de unos segundos, escuchó pasos lentos acercándose. La puerta se abrió parcialmente y apareció el rostro sereno de Jesús Mendoza. No se veía sorprendido de encontrar al banquero millonario en su puerta a las 3:30 de la madrugada. Más bien parecía que lo hubiera estado esperando. «Señor Balmaceda», dijo con voz tranquila. «Pase, por favor». La naturalidad de la invitación descolocó completamente a Ulises. «Yo no quiero molestarlo. Es muy tarde. Para las conversaciones importantes nunca es muy tarde», respondió Jesús, abriendo completamente la puerta. Además, no estaba durmiendo. Ulises entró a la casita y se sintió inmediatamente abrumado por la diferencia. El espacio completo no medía más de 40 metros cuadrados. La sala, comedor y cocina estaban integrados en un solo ambiente. Los muebles eran viejos, pero estaban impecables. Un sofá de tela gastada con cojines remendados, una mesa de madera que había visto mejores días y una pequeña televisión de 20 pulgadas que debía tener al menos 15 años. Pero lo que más impactó a Ulises fue lo que decoraba las paredes. Cientos de dibujos infantiles, cartas escritas en letra irregular y fotografías de niños sonrientes. En una repisa había una colección de pequeños regalos hechos a mano, ceniceros de arcilla, pulseras de hilos de colores y figuras de plastilina que los años habían endurecido. «Son regalos de mis estudiantes», explicó Jesús, notando la mirada de Ulises. «A lo largo de 30 años. Cada pieza tiene una historia». Jesús le ofreció el único sillón cómodo de la casa, mientras él se sentaba en una silla de madera. «¿Gusta un café? Acabé de hacer una ollita. No quiero causar molestias». «No es molestia. Al contrario, es un honor recibir visitas». Jesús se dirigió a la pequeña cocina y regresó con 2 tazas de peltre despostilladas, llenas de café negro y humeante. El aroma llenó la pequeña habitación con una calidez que los 25 millones de pesos de la mansión de Ulises jamás habían logrado crear. Se sentaron en silencio durante varios minutos. Ulises miraba su café sin saber cómo empezar. Finalmente, las palabras salieron atropellándose. No sé por qué vine. Mi vida se está desmoronando. El banco, mi carrera, mi reputación, todo se está yendo al diablo por lo que pasó la semana pasada». Jesús lo escuchó sin interrumpir, con esa misma serenidad que había mostrado durante la humillación pública. «Y lo peor de todo», continuó Ulises, «es que mientras más investigo sobre usted, más me doy cuenta de lo cruel que fui. Usted no merecía eso.
Nadie se lo merece, pero especialmente alguien como usted. ¿Alguien como yo?, preguntó Jesús suavemente. Alguien que ha dedicado su vida a ayudar a otros. Alguien que se queda sin comer para darles de comer a los niños del barrio. Alguien que vendió todo lo que tenía para cuidar a su esposa enferma. Los ojos de Jesús se humedecieron ligeramente al mencionar a su esposa. María Elena era una mujer extraordinaria, maestra también. Juntos educamos a más de 2000 niños durante nuestras carreras. ¿Y nunca se arrepintieron? ¿Nunca pensaron en el dinero que podrían haber ganado haciendo otra cosa? Jesús sonrió con una calidez que iluminó todo su rostro. Señor Balmaceda, ¿usted cree que la riqueza se mide solo en dinero? La pregunta golpeó a Ulises como un rayo. Durante toda su vida había creído exactamente eso. El dinero era poder, respeto, seguridad, libertad. Sin dinero no eras nadie. ¿No es así?, preguntó, genuinamente confundido. Jesús se levantó y tomó una de las fotografías de la repisa. En ella aparecía rodeado de niños en un aula modesta, todos sonriendo hacia la cámara. Esta foto la tomaron en mi último día como maestro. Ve a estos niños. Pedro, el de la esquina izquierda, ahora es ingeniero. Fue el primer universitario de su familia. Carmen, la niñita de trenzas, es doctora y trabaja en el hospital público, ayudando a familias que no pueden pagar medicina privada. Miguel, el travieso del centro, abrió un taller mecánico y da trabajo a 15 personas de su colonia. Jesús regresó la fotografía a su lugar con cuidado reverencial. ¿Sabe cuál es mi tesoro más grande, señor Balmaceda? Saber que en algún lugar de esta ciudad más de 2000 personas pueden leer, escribir, sumar y restar porque yo estuve en sus vidas. Saber que cuando tengan hijos podrán ayudarlos con sus tareas. Saber que las semillas de conocimiento que planté seguirán creciendo durante generaciones. Ulises sintió que algo se quebraba definitivamente en su interior. Pero usted está solo, sin dinero, comiendo una vez al día. ¿Está usted seguro de que estoy solo?, preguntó Jesús con una sonrisa misteriosa. ¿Está seguro de que soy pobre? En ese momento preciso, como si hubiera sido orquestada por el destino, se escuchó un golpe suave en la puerta. Jesús se levantó a abrir y entraron 3 personas. Una mujer joven con un niño de unos 8 años y un hombre mayor con bastón. «Maestro Jesús», dijo la mujer, «mi hijo Miguel no pudo dormir. Tuvo una pesadilla y dijo que necesitaba verlo». El niño corrió hacia Jesús y se abrazó a sus piernas. «Maestro, soñé que se iba al cielo como mi abuelito y no iba a poder enseñarme más». Jesús se agachó hasta quedar a la altura del niño y le acarició el cabello con ternura infinita. «Miguel, ¿recuerdas lo que te enseñé sobre las estrellas? Que aunque no las veamos durante el día, siguen ahí, cuidándonos». «Así es. ¿Y sabes qué? Aunque algún día no esté aquí físicamente, todo lo que has aprendido seguirá brillando dentro de ti como una estrella. Nadie podrá quitártelo jamás». El niño sonrió y se tranquilizó inmediatamente. La mujer le explicó a Ulises en voz baja: «Soy Patricia, enfermera del turno nocturno en el hospital. El Maestro Jesús cuidó a Miguel cuando yo tenía que trabajar de noche y no tenía con quién dejarlo. Nunca me cobró un peso». El hombre mayor se acercó también. «Yo soy don Aurelio. El maestro me está enseñando a leer a los 72 años. Dice que nunca es tarde para aprender». Ulises observó la escena con asombro creciente. Allí, en esa casita de 40 metros cuadrados, a las 4 de la mañana, había más amor auténtico, más riqueza emocional, más propósito de vida que en todos los salones exclusivos que él había frecuentado. ¿Entiendes ahora por qué Jesús no se sentía solo ni pobre? La verdadera riqueza estaba justo frente a Ulises, pero sería capaz de reconocerla. Hay verdades que solo se pueden escuchar cuando el corazón está completamente roto.
Después de que Patricia, Miguel y don Aurelio se marcharon, la pequeña casa volvió a sumirse en el silencio de la madrugada. Pero algo había cambiado en el ambiente. Ulises se sentía como si hubiera sido testigo de algo sagrado, algo que no alcanzaba a comprender completamente, pero que lo conmovía hasta los huesos. ¿Siempre viene gente a estas horas?, preguntó, todavía impactado por la naturalidad con que aquellas personas habían entrado a la casa del maestro. Jesús se encogió de hombros mientras recogía las tazas vacías. La necesidad no conoce horarios, señor Balmaceda, y cuando alguien tiene miedo o dolor, busca refugio donde sabe que encontrará comprensión. Pero usted necesita descansar, trabajar, cuidar su propia vida. Mi vida es cuidar a otros, respondió Jesús con sencillez absoluta. Eso me da más energía que el mejor descanso. Ulises se levantó y caminó hasta la pequeña ventana que daba a la calle. Su BMW relucía bajo la luz del farol como una nave espacial extraviada en el barrio humilde. «No entiendo nada», murmuró. «He pasado toda mi vida creyendo que sabía cómo funcionaba el mundo y resulta que estaba completamente equivocado». ¿En qué se equivocó? Ulises se volvió hacia Jesús y por primera vez en décadas dejó que su vulnerabilidad se asomara a través de la máscara de poder que siempre llevaba. Pensé que el éxito se medía en dinero, que el respeto se compraba con poder, que la seguridad venía de acumular más y más cosas. He construido un imperio financiero, pero estoy completamente solo. Tengo una mansión de 25 millones de pesos, pero está vacía. Tengo millones en el banco, pero esta noche, sentado en su casa de 40 metros cuadrados, me siento más pobre que nunca. Jesús se acercó y se sentó nuevamente frente a él. ¿Sabe qué es lo más curioso de todo esto, señor Balmaceda? Que usted piensa que vino aquí a disculparse conmigo, pero en realidad vino a salvarse a usted mismo. Las palabras golpearon a Ulises como un puñetazo en el plexo solar. Era cierto. No había venido por noble generosidad o genuino arrepentimiento. Había venido porque su mundo se desmoronaba y necesitaba desesperadamente encontrar algo, lo que fuera, que le diera sentido a la debacle de su vida. «Tiene razón», admitió con la voz quebrada. «Soy un egoísta hasta para pedir perdón. No lo estoy juzgando», dijo Jesús con suavidad. «Solo le estoy ayudando a verse con claridad. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo?». Ulises negó con la cabeza. «Usted ha pasado la vida construyendo muros. Muros de dinero, de poder, de arrogancia. Muros que lo protegen, pero también lo aíslan. Yo he pasado la vida construyendo puentes. Puentes hacia los niños, hacia los necesitados, hacia cualquiera que necesite cruzar de la oscuridad a la luz. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo puede dar tanto cuando tiene tan poco?». Jesús sonrió y caminó hacia un pequeño estante donde tenía algunos libros. Tomó una Biblia gastada, con las páginas amarillentas y marcadas por años de lectura. «¿Ve este libro? Me costó 25 pesos en un puesto de libros usados hace 20 años. Pero las palabras que contiene valen más que todos sus millones. ¿Sabe por qué? No. Porque me enseñaron algo que el dinero nunca podrá enseñarle, que dar es más poderoso que recibir, que servir es más noble que ser servido, que el amor multiplica las riquezas mientras que el egoísmo las divide. Jesús abrió el libro en una página marcada con una pequeña estampa de papel. Aquí dice: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». ¿Entiende lo que significa? Ulises se sintió pequeño, ignorante, como un niño de primer año que no sabía leer. No realmente. Significa que cuando damos misericordia a otros, el universo entero conspira para darnos misericordia a nosotros. Cuando mostramos compasión, encontramos compasión. Cuando perdonamos, somos perdonados. ¿Entonces usted me perdona por lo que le hice? Jesús cerró el libro y lo miró directamente a los ojos. «Señor Balmaceda, yo lo perdoné en el momento mismo en que me hizo arrodillarme en esos escalones.
La confesión golpeó a Ulises como un tsunami emocional. Sintió que las lágrimas se agolpaban detrás de sus párpados, lágrimas que no había derramado desde la muerte de su esposa. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué me perdona tan fácilmente? Porque guardar rencor es como cargar una roca pesada en el corazón. Solo lastima a quien la carga. Además, agregó con una sonrisa misteriosa, usted no sabía lo que estaba haciendo. Claro que sabía perfectamente que lo estaba humillando. No, dijo Jesús con una calma absoluta. Usted sabía que estaba lastimando a un anciano pobre, pero no sabía que estaba lastimando a alguien que lo iba a amar incondicionalmente a pesar de todo. El dique emocional de Ulises finalmente se rompió. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, primero lentamente, luego en torrente. Lloró como no había llorado en décadas. Lloró por la soledad de su mansión vacía. Lloró por los empleados que había despedido sin contemplación. Lloró por las familias que había desahuciado para aumentar las ganancias del banco. Lloró por todos los puentes que había quemado en su obsesión por construir muros. Jesús no dijo nada. No trató de consolarlo con palabras vacías. Simplemente se acercó y puso una mano sobre su hombro, una mano que irradiaba un calor inexplicable, una paz que Ulises nunca había experimentado. ¿Qué hago ahora?, sollozó Ulises. ¿Cómo reparo todo el daño que he causado? Un paso a la vez, respondió Jesús. Un corazón a la vez, una oportunidad de bondad a la vez. Pero no sé cómo ser bueno, no sé cómo amar de la manera que usted ama. Nadie nace sabiendo amar, señor Balmaceda. El amor se aprende practicándolo. Y se practica empezando por perdonarse a uno mismo. En ese momento, el primer rayo de sol comenzó a filtrarse por la pequeña ventana de la casa. La madrugada había pasado sin que se dieran cuenta, y con ella, algo fundamental había cambiado en Ulises Balmaceda. ¿Puedo volver a visitarlo?, preguntó tímidamente. Mi puerta está siempre abierta para usted, respondió Jesús. Pero la próxima vez, no venga como el banquero arrogante que necesita salvarse. Venga como el hombre que quiere aprender a construir puentes. ¿Será Ulises capaz de dejar atrás al banquero despiadado y convertirse en el hombre que construye puentes? El camino de la transformación apenas comienza. Los verdaderos milagros comienzan cuando decidimos convertirnos en el milagro de otra persona. Ulises regresó a su mansión al amanecer con el corazón completamente transformado, pero con la mente llena de dudas prácticas. Tenía hasta el lunes para decidir su futuro en el banco, y cada minuto que pasaba se sentía más claro sobre lo que debía hacer. Sin embargo, la magnitud de los cambios que se avecinaban lo abrumaba. Se duchó, se puso su mejor traje Armani y se dirigió a la oficina con una determinación que no había sentido en años. Pero esta vez no iba a defender su posición como director ejecutivo. Iba a tomar la decisión más importante de su vida. A las 8:00 a.m. en punto, pidió a su asistente Mónica que convocara una reunión urgente con todo el personal del banco, desde los gerentes hasta los intendentes. En 45 años de vida laboral, nunca había hecho algo así. ¿Una reunión con todos, señor?, preguntó Mónica incrédula. ¿Incluidos los de limpieza y seguridad? Especialmente ellos, respondió Ulises con una firmeza nueva en su voz. A las 9:30 a.m., 247 empleados del Banco Central Peninsular se encontraban reunidos en el auditorio principal, murmurando especulaciones sobre el propósito de la convocatoria. Muchos temían despidos masivos después del escándalo mediático. Otros pensaban que Ulises iba a anunciar medidas disciplinarias por las filtraciones a la prensa. Ulises subió al estrado sin notas, sin presentación PowerPoint, sin la parafernalia corporativa que siempre acompañaba sus discursos. Se quedó parado frente al micrófono durante un momento que pareció eterno, mirando los rostros de personas que habían trabajado para él durante años, pero a quienes nunca había visto realmente.
Buenos días, comenzó con voz clara. Se preguntarán por qué los convoqué a todos. La razón es simple, necesito pedirles perdón. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. Nadie esperaba esas palabras. Hace una semana, en los escalones de este banco, cometí uno de los actos más crueles y cobardes de mi vida. Humillé públicamente a un anciano maestro jubilado que solo pedía un poco de comida. Lo obligué a arrodillarse frente a todos ustedes. Los convertí en testigos de mi arrogancia. El silencio en el auditorio era tan denso que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que durante 15 años como director de esta institución, los he tratado a ustedes con la misma frialdad con que traté a ese hombre. Los he visto como números en una nómina, no como personas con familias, sueños y problemas. He tomado decisiones que afectaron sus vidas sin considerarlos como seres humanos. María, una cajera que llevaba 12 años en el banco, comenzó a llorar silenciosamente. Recordaba cuando había pedido un permiso para cuidar a su madre enferma, y Ulises se lo había negado sin siquiera mirarla a los ojos. Por eso, continuó Ulises, he tomado una decisión. Voy a renunciar voluntariamente a la dirección ejecutiva de este banco. La explosión de murmullos fue inmediata. Algunos empleados intercambiaron miradas de alivio, otros de preocupación por la estabilidad de sus empleos. Pero antes de irme, levantó la voz para recuperar la atención. Quiero hacer algo que debía haber hecho hace años. Ulises sacó de su saco un cheque que había preparado esa mañana. Este es un cheque por 5 millones de pesos de mi cuenta personal. Mónica, quiero que organices la distribución de esta cantidad entre todos los empleados del banco en partes iguales, desde el gerente general hasta la señora que limpia los baños en el sótano. El auditorio estalló en exclamaciones de sorpresa. 5 millones de pesos divididos entre 247 empleados significaba más de 20,000 pesos para cada uno. ¿Por qué está haciendo esto, señor Balmaceda?, preguntó Jorge, el gerente de créditos, con la voz entrecortada. Ulises sonrió y por primera vez en años su sonrisa llegó hasta sus ojos. Porque aprendí que el dinero solo tiene valor cuando se usa para crear felicidad en otros. Porque ustedes han construido este banco con su trabajo y merecen participar de su éxito. Y porque un anciano sabio me enseñó que dar es más poderoso que acumular. Después de la reunión, Ulises se dirigió directamente al despacho de don Roberto Ancona, el principal accionista. El hombre de 78 años lo recibió con curiosidad evidente. Don Roberto, dijo Ulises sin preámbulos, vengo a presentar formalmente mi renuncia. Pero también vengo con una propuesta. Te escucho. Conozco a este banco mejor que nadie. Sé dónde están las oportunidades de crecimiento y también dónde están los problemas. En lugar de buscar un director ejecutivo externo que tardará meses en entender la operación, le propongo que promocione a María Elena Vázquez. Don Roberto frunció el ceño. María Elena era la subdirectora de operaciones, una mujer brillante de 45 años que llevaba 20 años en el banco, pero que siempre había sido pasada por alto para las promociones importantes. ¿Una mujer?, preguntó don Roberto con escepticismo. La mejor ejecutiva que tenemos, respondió Ulises firmemente. Conoce cada departamento, cada proceso, cada empleado por su nombre y, más importante aún, tiene algo que yo nunca tuve: capacidad de liderazgo humano. ¿Y tú qué planeas hacer? Ulises respiró profundo. Voy a aprender a construir puentes en lugar de muros. Esa tarde, Ulises se dirigió nuevamente a la colonia Francisco de Montejo. Esta vez no llegó en su BMW, sino en un taxi. Había vendido el auto esa mañana y donado el dinero a la escuela primaria donde Jesús había trabajado durante 30 años. Encontró al maestro en el mismo parque donde lo había visto días atrás, rodeado de niños que hacían sus tareas bajo la sombra de la ceiba. Pero ahora Ulises no se escondió detrás de ningún auto. Caminó directamente hacia el grupo. Maestro Jesús,
dijo con humildad genuina. ¿Podría hablar con usted un momento? Los niños miraron con curiosidad al hombre elegante que se dirigía respetuosamente a su querido maestro. Jesús levantó la vista del cuaderno que estaba revisando y sonrió. Claro, señor Balmaceda. Niños, continúen con sus ejercicios de matemáticas. Ya regreso. Se alejaron unos metros, hasta un banco bajo otro árbol. Ulises se sentó junto a Jesús y por primera vez se sintió como su igual. Renuncié al banco, dijo sin preámbulos. Jesús no pareció sorprendido. ¿Y cómo se siente? ¡Libre!, respondió Ulises con sorpresa en su propia voz. Por primera vez en décadas me siento completamente libre. ¿Y qué va a hacer con esa libertad? Ulises miró hacia los niños que hacían sus tareas con concentración absoluta, confiando en que su maestro regresaría para ayudarlos. Quiero aprender de usted. Quiero entender cómo se construyen puentes. Quiero convertir mi vida en algo que valga la pena. Jesús asintió lentamente. ¿Está dispuesto a empezar desde abajo? ¿A servir sin esperar reconocimiento? ¿A dar sin calcular lo que va a recibir? Sí. ¿Está seguro? No es fácil desaprender 48 años de egoísmo. Ulises miró directamente a los ojos del anciano maestro. Estoy seguro. No sé cómo hacerlo, pero estoy seguro de que quiero intentarlo. Jesús extendió su mano curtida hacia Ulises. Entonces, bienvenido al verdadero mundo de la riqueza, hermano Ulises. Cuando sus manos se estrecharon, Ulises sintió la misma calidez inexplicable que había experimentado en la madrugada. Pero esta vez también sintió algo más. Propósito. ¿Será capaz Ulises de realmente cambiar su vida? ¿Podrá el banquero más despiadado de Mérida convertirse en alguien que construya puentes? La verdadera transformación está a punto de comenzar. El camino hacia la redención no se recorre con pasos firmes, sino con tropiezos honestos y levantadas sinceras. Las primeras semanas de la nueva vida de Ulises fueron más difíciles de lo que había imaginado. Después de décadas de vivir en la cima de la pirámide social, aprender a servir desde la base requería una humildad que no poseía naturalmente. Pero Jesús Mendoza se convirtió en el maestro más paciente que jamás había tenido. Cada mañana a las 6:00 a.m., Ulises llegaba a la casa del maestro. Ya no vestía trajes Armani de 80,000 pesos, sino pantalones de mezclilla y camisetas sencillas que había comprado en el mercado Lucas de Gálvez. Los primeros días se sentía disfrazado, como si estuviera actuando un papel que no le quedaba. Pero gradualmente, la ropa cómoda comenzó a sentirse más auténtica que todos los trajes de diseñador que había usado durante años. Su primera tarea fue acompañar a Jesús en sus visitas a las familias del barrio. Antes de que alguien pueda enseñar, le explicó el maestro mientras caminaban por las calles empedradas, debe aprender a escuchar, y antes de escuchar, debe aprender a ver. La primera familia que visitaron vivía en una casa de 2 cuartos donde habitaban 8 personas. Los abuelos, los padres y 4 niños entre 6 y 14 años. El padre, don Ramón, trabajaba como albañil cuando conseguía trabajo, y la madre, doña Carmen, lavaba ropa ajena para complementar los ingresos familiares. «Maestro Jesús», dijo doña Carmen con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. «Qué bueno que vino. Juanito está teniendo problemas con las fracciones». Ulises observó, mientras Jesús se sentaba en el piso de cemento junto al niño de 10 años, explicándole pacientemente cómo dividir una pizza imaginaria en partes iguales. El exbanquero se sintió inútil, sin saber cómo contribuir. Toda su experiencia financiera no le servía para conectar con un niño que luchaba por entender matemáticas básicas. «Señor Ulises», preguntó Juanito de repente, «¿usted sabe de números?» «Bueno, yo...», comenzó Ulises, pero se detuvo. ¿Cómo podía explicar derivados financieros a un niño de 10 años que batallaba con las fracciones? Jesús intervino suavemente. «El señor Ulises conoce mucho sobre números grandes, pero ahora está aprendiendo sobre los números que realmente importan.
¿Cuántas sonrisas puede crear? ¿Cuántos abrazos puede dar? ¿Cuántas lágrimas puede secar? La respuesta tocó algo profundo en el corazón de Ulises. Se sentó junto a Juanito y por primera vez en su vida trató de explicar matemáticas desde la paciencia en lugar del poder. «Mira, Juanito», dijo, tomando un papel y dibujando círculos. «Imagínate que estas pizzas son como el amor. Cuando las divides en muchas partes para compartir con más gente, no se vuelven más pequeñas, se vuelven más grandes porque hacen feliz a más personas». El niño sonrió con comprensión y Ulises sintió una satisfacción completamente nueva, diferente a cualquier negocio millonario que hubiera cerrado. Los días pasaron convirtiéndose en semanas. Ulises aprendió a cargar cubetas de agua para las familias que no tenían conexión directa. Aprendió a leer cuentos con voces divertidas para captar la atención de los niños más pequeños. Aprendió a escuchar los problemas de las madres solteras sin tratar de resolverlos inmediatamente con dinero. Una tarde, mientras organizaban útiles escolares donados por comerciantes locales, Ulises se sintió abrumado por la diferencia entre su vida anterior y la actual. «Maestro», le dijo a Jesús, «a veces siento que no sirvo para esto. Toda mi vida aprendí a tomar y ahora no sé cómo dar sin esperar algo a cambio». Jesús dejó de separar lápices de colores y miró a Ulises con comprensión. ¿Sabe cuál es el secreto? ¿Cuál? No dar esperando recibir, dar esperando convertirse. No entiendo. Cada acto de bondad no está diseñado para cambiar al que recibe. Está diseñado para cambiar al que da. Usted no está ayudando a estos niños para que ellos se vuelvan mejores. Los está ayudando para que usted se vuelva mejor. Esa noche, Ulises regresó a su mansión vacía con una perspectiva completamente diferente. Había comenzado a ver su servicio comunitario como una inversión en su propia transformación. Y sorprendentemente estaba dando dividendos emocionales que nunca había experimentado. Pero la verdadera prueba llegó una semana después, cuando se encontró con Diego Maldonado, un ex colega del mundo financiero, en el supermercado. «Ulises Balmaceda», gritó Diego desde el otro lado del pasillo. «¿Es cierto que renunciaste al banco para convertirte en maestro de barrio?». La pregunta, hecha con tono burlón y lo suficientemente alta para que varios compradores escucharan, hizo que Ulises sintiera el viejo calor de la vergüenza subiendo por su cuello. «Es cierto», respondió simplemente. «¿Estás loco? Tenías el mejor trabajo de la península. Ganabas más en un mes que un maestro en todo el año». Ulises respiró profundo, recordando las palabras de Jesús sobre construir puentes en lugar de muros. «Tenías razón sobre el dinero, Diego, pero me equivoqué sobre lo que significa ser rico». «No me digas que te volviste religioso», se burló Diego. «Me volví humano», respondió Ulises con una calma que lo sorprendió a él mismo. «Y descubrí que hay tesoros que no aparecen en ningún balance financiero». Diego lo miró con una mezcla de lástima y superioridad. «Cuando te canses de jugar al santo, búscame. Mi banco siempre necesita gente con experiencia». Cuando Diego se alejó, Ulises se quedó parado en el pasillo de cereales, procesando lo que había sentido durante la conversación. Esperaba sentir vergüenza, arrepentimiento, ganas de volver a su vida anterior. Pero en cambio, sintió compasión por Diego, atrapado en la misma prisión dorada en la que él había vivido durante décadas. Esa tarde, corrió a contarle a Jesús sobre el encuentro. «¿Y cómo se sintió?», preguntó el maestro mientras preparaba la merienda para los niños que llegarían pronto. «Libre», respondió Ulises con sorpresa. «Por primera vez, alguien me atacó por mis nuevas decisiones y me sentí completamente libre». Jesús sonrió con orgullo paternal. «Esa es la verdadera riqueza, hermano Ulises, la libertad de ser quien realmente quiere ser, sin importar lo que opinen los demás». En ese momento, los primeros niños comenzaron a llegar para la clase vespertina. Ulises los recibió con una sonrisa genuina,
abrazos cálidos y una alegría que brotaba desde lo más profundo de su ser transformado. ¿Podrá Ulises mantenerse firme en su nueva vida cuando las tentaciones del poder y el dinero regresen? Su transformación está siendo puesta a prueba, pero algo extraordinario está a punto de suceder. Hay encuentros que transforman para siempre nuestra comprensión de la realidad, y Ulises estaba a punto de vivir el más extraordinario de todos. Habían pasado 3 meses desde que Ulises había renunciado al banco y comenzado su nueva vida. La rutina diaria de servir a la comunidad había transformado no solo su carácter, sino también su apariencia física. Los músculos desarrollados en el gimnasio privado de su mansión habían sido reemplazados por la fortaleza real del trabajo manual. Sus manos, antes suaves como las de un bebé gracias a costosos tratamientos, ahora mostraban las marcas honrosas del servicio. Callos por cargar materiales de construcción para reparar casas, pequeñas heridas por trabajar en el huerto comunitario que habían establecido. Esa mañana de martes, Ulises llegó como siempre a las 6:00 a.m. a la casa de Jesús, pero encontró algo inusual. El maestro no estaba esperándolo en la puerta como de costumbre. La casa estaba a oscuras y por primera vez en 3 meses parecía completamente silenciosa. Tocó suavemente la puerta de metal. «Maestro Jesús, ¿se encuentra bien?». No hubo respuesta. Una preocupación extraña comenzó a crecer en su pecho. En todos esos meses, Jesús nunca había faltado a una cita, nunca había dejado de estar disponible para quien lo necesitara. Tocó más fuerte. «Maestro Jesús». La puerta se abrió lentamente, pero no era Jesús quien aparecía del otro lado. Era doña Esperanza, la vecina de 75 años que vivía en la casa contigua. «Ay, señor Ulises», dijo la anciana con la voz quebrada, limpiándose las lágrimas con un pañuelo gastado. «El maestro Jesús está muy mal». El corazón de Ulises se detuvo por un instante. ¿Qué pasó? Ayer en la noche se desplomó mientras ayudaba a don Aurelio con sus ejercicios de lectura. Lo llevamos al hospital general, pero los doctores dicen que su corazón está muy débil. Dicen que... La voz se le quebró completamente. Dicen que tal vez no pase de hoy. El mundo se tambaleó alrededor de Ulises. ¿Cómo era posible? Jesús parecía tan fuerte, tan lleno de vida. Cierto que había notado que el maestro había perdido peso en las últimas semanas, que a veces se quedaba sin aliento después de caminar largas distancias, pero nunca imaginó que estuviera enfermo. ¿En qué hospital está? En el general. En el piso 3, cama 24. Pero señor, doña Esperanza lo tomó del brazo. Hay algo más que debe saber. ¿Qué? El maestro se ha estado negando a recibir tratamiento. Dice que no tiene dinero para pagarlo y que no quiere quitarle recursos a familias que tienen niños pequeños. La respuesta golpeó a Ulises como un rayo. Durante 3 meses había aprendido sobre generosidad, pero nunca había imaginado que alguien pudiera ser tan altruista como para rechazar su propia salvación por el bien de otros. Sin perder tiempo, Ulises corrió hacia la avenida principal y tomó el primer taxi que encontró. Durante los 15 minutos que duró el trayecto al hospital, su mente era un huracán de emociones contradictorias. Terror de perder al hombre que había cambiado su vida, culpa por no haber notado que estaba enfermo y una determinación férrea de hacer todo lo humanamente posible para salvarlo. El Hospital General Dr. Agustín O. Orán era un edificio de concreto gris que había visto mejores días. Los pasillos olían a desinfectante mezclado con el sudor de cientos de personas que esperaban atención médica gratuita. Ulises subió corriendo las escaleras hasta el 3er piso y cuando llegó a la cama 24, lo que vio le partió el corazón. Jesús Mendoza yacía conectado a varios cables y tubos con una palidez que hacía ver su piel casi transparente. Pero lo más impactante era que, a pesar de su evidente fragilidad, sus ojos mantenían la misma serenidad de siempre. Al ver llegar a Ulises, sonrió débilmente.
Hermano Ulises, murmuró con voz apenas audible, qué bueno que vino. Ulises se acercó a la cama, tomó la mano fría del maestro entre las suyas y sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas sin control. Maestro, ¿por qué no me dijo que estaba enfermo? ¿Por qué rechaza el tratamiento? Jesús cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para hablar. Porque hay niños en este hospital que necesitan esos recursos más que yo, porque he vivido 67 años maravillosos, porque mi trabajo aquí ya está terminado. No, gritó Ulises, haciendo que las enfermeras voltearan a mirarlos. Su trabajo no está terminado, yo apenas estoy aprendiendo. Los niños lo necesitan, todo el barrio lo necesita. Jesús abrió los ojos y miró directamente a Ulises con una intensidad que lo estremeció. «Hermano mío, ¿usted cree en los milagros?». La pregunta tomó a Ulises completamente desprevenido. «Yo no sé, nunca había pensado en eso». «Pues está a punto de presenciar uno», susurró Jesús con una sonrisa misteriosa. En ese momento preciso, algo extraordinario comenzó a suceder. La habitación, que había estado llena del ruido constante de los monitores cardíacos y respiradores, se sumió en un silencio absoluto. No era que las máquinas hubieran dejado de funcionar, sino que todo sonido parecía haber sido absorbido por una presencia inexplicable. Ulises sintió que el aire alrededor de la cama se volvía más denso, más cálido. Una luz dorada y suave comenzó a filtrarse por la ventana, aunque afuera estaba nublado. El aroma del hospital, mezcla de medicamentos y sufrimiento, fue reemplazado por una fragancia indescriptible, como de flores que no existían en la tierra. «Maestro», murmuró Ulises con la voz entrecortada, «¿qué está pasando?». Jesús intentó incorporarse lentamente y, para asombro de Ulises, los cables y tubos parecían no estorbarlo. Su rostro, que momentos antes estaba pálido y demacrado, comenzó a recuperar color, pero no el color normal de la piel humana, sino un resplandor sutil que parecía venir desde adentro. «Ulises Balmaceda», dijo Jesús, y su voz ya no sonaba débil, sino llena de una autoridad infinita. «Durante estos meses has aprendido a construir puentes. Has dejado atrás al hombre que acumulaba tesoros en la tierra para convertirte en alguien que acumula tesoros en el cielo». Los ojos de Jesús, que siempre habían sido cálidos y comprensivos, ahora brillaban con una luz que no parecía de este mundo. Ulises sintió que sus rodillas se debilitaban, que algo dentro de él reconocía una presencia que estaba más allá de la comprensión humana. ¿Quién es usted realmente?», susurró Ulises, aunque en lo más profundo de su ser ya conocía la respuesta. Jesús extendió su mano hacia Ulises, y cuando éste la tocó, sintió una descarga de amor tan puro, tan intenso, tan absoluto, que su cuerpo entero comenzó a temblar. En ese momento de contacto, vio imágenes que se sucedían como relámpagos en su mente. Su propia vida desde el nacimiento, cada decisión egoísta, cada momento de crueldad, pero también cada instante de transformación durante los últimos meses. «Yo soy el camino, la verdad y la vida», dijo Jesús con una voz que resonaba no solo en sus oídos, sino en cada célula de su cuerpo. «Y he estado esperando toda tu vida a que estuvieras listo para encontrarme». El mundo de Ulises se transformó por completo. Todo lo que había creído sobre la realidad, sobre la vida, sobre el propósito de la existencia humana, se reorganizó en un instante de claridad absoluta. ¿Estás preparado para lo que viene después? Lo que está a punto de suceder cambiará no solo la vida de Ulises, sino la de todos los que lo rodean. Cuando lo divino se encuentra con lo humano, los imposibles se vuelven inevitables. La revelación de la verdadera identidad de Jesús había dejado a Ulises en un estado que trascendía cualquier experiencia humana previa. No era terror lo que sentía, sino una mezcla abrumadora de amor incondicional, perdón absoluto y propósito clarísimo. Sus lágrimas ya no eran de tristeza o preocupación,
sino de una alegría tan profunda que su alma parecía demasiado pequeña para contenerla. «Maestro, Señor», balbuceó Ulises, sin saber cómo dirigirse a quien había transformado su vida. «¿Por qué yo? ¿Por qué me eligió a mí para esta experiencia?» Jesús, que ahora irradiaba una paz que llenaba toda la habitación del hospital, sonrió con una ternura infinita. «Hermano Ulises, no te elegí a pesar de tu arrogancia, te elegí precisamente por ella. Los corazones más duros son los que hacen el sonido más hermoso cuando finalmente se quiebran con amor». En ese momento, la puerta de la habitación se abrió bruscamente. El doctor Raúl Hernández, cardiólogo del hospital, entró acompañado de 2 enfermeras para hacer la revisión matutina. Pero al ver a su paciente incorporado, hablando con claridad y con un color completamente normal, se detuvo en seco. «¿Señor Mendoza?», preguntó incrédulo, consultando rápidamente su expediente. «¿Cómo es posible? Anoche sus signos vitales indicaban un fallo cardíaco severo. Los estudios mostraban que tenía menos del 15% de función cardíaca». Jesús se volvió hacia el doctor con la misma serenidad con que había enfrentado todo en su vida. «Doctor, ¿podría hacerme nuevos estudios?». El médico, con 25 años de experiencia y habiendo visto casos médicos de todo tipo, se acercó con el estetoscopio. Cuando lo puso sobre el pecho de Jesús, su expresión cambió completamente. Sus ojos se abrieron como platos y pidió inmediatamente un electrocardiograma portátil. «Esto es imposible», murmuró mientras leía los resultados. «Sus valores están completamente normales, mejor que normales. Tiene el corazón de un hombre de 30 años en perfecta condición física». Una de las enfermeras, María del Carmen, que llevaba 15 años trabajando en cardiología, se acercó para ver los resultados. «Doctor, ¿revisó bien el nombre del paciente? Estos no pueden ser los estudios del señor que ingresó anoche». «Son los mismos», confirmó el doctor, comparando las identificaciones. «Señor Mendoza, necesito hacerle estudios más profundos. Lo que está pasando aquí desafía toda lógica médica». Jesús se incorporó completamente y, para asombro de todos los presentes, se desconectó suavemente todos los cables y tubos. No había rastro de dolor, debilidad o incomodidad. Se veía como si nunca hubiera estado enfermo. «Doctor», dijo con voz firme pero amable, «agradezco mucho el cuidado que me ha dado, pero ya no necesito más tratamiento». «Señor Mendoza», protestó el médico, «no puede irse así. Necesitamos entender qué pasó. Esto podría ser crucial para la ciencia médica». Jesús caminó hacia la ventana y miró hacia el exterior, donde el cielo nublado comenzaba a aclararse, permitiendo que rayos de sol dorado se filtraran entre las nubes. «Doctor, hay cosas que la ciencia aún no está lista para comprender, pero le prometo que su hospital recibirá pronto una bendición que ayudará a muchas personas». Ulises, que había presenciado toda la escena en silencio absoluto, se acercó al médico. «Doctor Hernández, ¿podría darme algunos minutos a solas con el señor Mendoza?». El médico, completamente desconcertado pero sintiendo una extraña paz en presencia de ambos hombres, asintió. «5 minutos, pero insisto en que necesitamos hacer más estudios». Cuando se quedaron solos, Ulises se acercó a Jesús, que seguía mirando por la ventana con una sonrisa serena. «Señor, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se va a ir? ¿Cómo voy a continuar sin su guía?». Jesús se volvió hacia Ulises y puso ambas manos sobre sus hombros. «Hermano Ulises, mi misión contigo ya está cumplida. Tú ya no eres el hombre que humilló a un anciano en los escalones de un banco. Eres alguien que construye puentes de amor hacia los más necesitados. Pero apenas estoy aprendiendo. No sé cómo hacer todo lo que usted hace. No necesitas hacer lo que yo hago. Necesitas hacer lo que solo tú puedes hacer. ¿Recuerdas lo que te dije sobre los milagros?». Ulises asintió, sin poder apartar los ojos de aquel rostro que irradiaba amor puro. «Tu riqueza, tu experiencia, tu conocimiento del mundo financiero no eran obstáculos para tu transformación. Eran herramientas que estaban esperando ser usadas para el propósito correcto».
En ese momento, Jesús caminó hacia la pequeña mesa junto a la cama del hospital y tomó un sobre que había aparecido allí sin que nadie lo notara. Se lo entregó a Ulises. «Abre esto cuando llegues a casa», le dijo. «Y recuerda, los milagros no terminan cuando yo me voy. Apenas comienzan cuando tú decides convertirte en uno». Ulises tomó el sobre con manos temblorosas. Tenía su nombre escrito con una caligrafía perfecta que no era la de Jesús, pero que de alguna manera le resultaba familiar. «Una última cosa», dijo Jesús, acercándose más a Ulises. «El banco donde trabajaste durante 15 años está a punto de enfrentar una crisis financiera severa. Los nuevos directivos han tomado decisiones imprudentes. En 3 días necesitarán desesperadamente alguien que los ayude a salvarlo». Los ojos de Ulises se llenaron de comprensión. «¿Usted quiere que regrese? Quiero que regreses como el hombre que eres ahora, no como el que eras antes. Que uses tu conocimiento para proteger los empleos de 247 familias. Que demuestres que la verdadera riqueza se multiplica cuando se comparte». Jesús caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volvió una última vez hacia Ulises. «Hermano mío, ha sido un honor caminar contigo estos meses y recuerda, yo estaré contigo siempre aunque no me veas». «Espere», gritó Ulises corriendo hacia él. «No puedo dejar que se vaya así». Pero cuando llegó a la puerta, el pasillo estaba completamente vacío. Jesús había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Solo quedaba un aroma suave a flores y una sensación de paz que llenaba todo el hospital. El doctor Hernández apareció corriendo desde el otro extremo del pasillo. «¿Dónde está el señor Mendoza? Lo estaba buscando por todo el hospital». Ulises miró hacia donde había desaparecido su maestro, luego hacia el sobre que tenía en las manos y finalmente hacia el médico desconcertado. «Doctor», dijo con una sonrisa que irradiaba una nueva sabiduría, «creo que acaba de presenciar algo que va a cambiar su vida para siempre». ¿Qué contiene el sobre que Jesús le dejó a Ulises? ¿Podrá realmente salvar el banco y convertirse en el milagro de otras personas? La transformación está completa, pero la verdadera misión apenas comienza. Los verdaderos milagros no terminan con una sanación, comienzan con una transformación que cambia el mundo para siempre. Ulises regresó a su mansión con el corazón palpitando y el sobre misterioso apretado entre sus manos. La casa que antes le había parecido un símbolo de éxito, ahora se sentía como un lienzo en blanco, esperando ser llenado con un propósito completamente nuevo. Se dirigió directamente a su estudio, el mismo lugar donde meses atrás había encontrado la Biblia de su madre y había leído por primera vez sobre la hospitalidad hacia los ángeles. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro había una carta escrita en esa misma caligrafía perfecta y un documento que lo dejó sin aliento. Era un cheque bancario por 50 millones de pesos a su nombre, emitido por una cuenta que no existía en ningún banco que él conociera, pero que de alguna manera sabía que sería válido. La carta decía simplemente: «Hermano Ulises, estas son las herramientas para construir el puente más grande de tu vida. Úsalas sabiamente y verás cómo el amor se multiplica infinitamente. El banco te necesita mañana a las 9:00 a.m. María Elena Vázquez estará esperándote. Tu verdadera riqueza acaba de comenzar. Con amor eterno. Ta». Al día siguiente, Ulises llegó temprano al Banco Central Peninsular. La ironía no se le escapaba. Estaba regresando al lugar donde todo había comenzado, pero como una persona completamente diferente. María Elena Vázquez, la nueva directora ejecutiva, lo recibió en la misma oficina que había sido suya durante 15 años. «Ulises», dijo María Elena con una mezcla de gratitud y preocupación, «no sabes cuánto agradezco que hayas venido. La situación es peor de lo que imaginamos». Durante las siguientes horas, María Elena le explicó cómo las decisiones arriesgadas del Consejo de Accionistas habían llevado al banco al borde de la quiebra.
malas inversiones en derivados financieros, préstamos imprudentes a empresas fantasma y una fuga de capitales que amenazaba con cerrar la institución en menos de una semana. Necesitamos 45 millones de pesos para estabilizar la operación, concluyó María Elena. De lo contrario, tendremos que despedir al 80% del personal. Ulises sonrió con una serenidad que sorprendió a la directora. María Elena, creo que tengo una solución. Una hora después, el Consejo de Accionistas estaba reunido en sesión de emergencia. Don Roberto Ancona, pálido y visiblemente envejecido por el estrés de la crisis, miraba incrédulo el cheque que Ulises había puesto sobre la mesa. ¿50 millones de pesos? Preguntó con voz temblorosa. ¿De dónde sacaste tanto dinero? Es una inversión, respondió Ulises calmadamente. Pero viene con condiciones. ¿Qué condiciones? Primera, ni un solo empleado será despedido. Segunda, se establecerá un fondo permanente de 10 millones de pesos para créditos sin interés a familias de bajos recursos. Tercera, el banco destinará el 15% de sus ganancias anuales a programas de educación financiera gratuita en colonias populares. Los accionistas intercambiaron miradas nerviosas. Las condiciones eran inusuales, pero la alternativa era la quiebra total. ¿Y qué ganas tú con esto, Ulises?, preguntó don Roberto. Ulises pensó en Jesús, en los niños del parque, en las familias que había aprendido a servir. La oportunidad de construir el puente más grande de mi vida. 6 meses después, el Banco Central Peninsular no solo había superado la crisis, sino que se había convertido en la institución financiera más respetada de la península de Yucatán. Pero el verdadero milagro no estaba en los números, sino en la transformación humana que había ocurrido dentro de sus muros. Ulises había regresado como director de responsabilidad social, un puesto que él mismo había creado. Desde esa posición, implementó programas que cambiaron la vida de miles de familias. Microcréditos para mujeres emprendedoras, becas universitarias para jóvenes de escasos recursos, y un programa de alfabetización financiera que enseñaba a las familias cómo manejar mejor sus pocos recursos. Pero lo más extraordinario era lo que había pasado en la colonia Francisco de Montejo. La pequeña casa azul, donde había vivido Jesús Mendoza, se había convertido en el centro comunitario Maestro Jesús, un lugar donde niños y adultos recibían educación gratuita, apoyo psicológico y programas de nutrición. Ulises había donado 10 millones de pesos de su fortuna personal para construir y equipar el centro. Una tarde, exactamente un año después del encuentro en el hospital, Ulises estaba en el parque bajo la ceiba, donde había visto por primera vez a Jesús enseñando a los niños. Ahora él era quien se sentaba en esa banca, rodeado de pequeños que lo escuchaban con atención absoluta mientras les leía cuentos. «¿Señor Ulises?», preguntó Sofía, una niña de 8 años con ojos brillantes. «¿Es cierto que usted antes tenía mucho dinero y se lo dio todo a la gente pobre?». Ulises sonrió pensando en cómo responder esa pregunta. «No, Sofía. Yo antes creía que tenía mucho dinero, pero en realidad era muy pobre. Ahora sí soy rico de verdad». «¿O por qué?». «Porque tengo algo que vale más que todos los pesos del mundo. Tengo el amor de ustedes, la satisfacción de saber que estoy ayudando a otros y la paz de vivir con propósito». En ese momento, un anciano se acercó lentamente al grupo. Ulises levantó la vista y por un segundo su corazón se detuvo. El hombre tenía la misma estatura, la misma forma de caminar, el mismo aire de serenidad que Jesús Mendoza. Pero cuando el hombre se acercó más, Ulises vio que era don Aurelio, el estudiante de 72 años que Jesús había estado enseñando a leer. «Señor Ulises», dijo don Aurelio con una sonrisa que irradiaba gratitud, «quería decirle que terminé de leer mi primer libro completo. Era la Biblia que me regaló el Maestro Jesús antes de irse. ¿Qué parte le gustó más?
donde dice que cuando damos de comer al hambriento, damos de beber al sediento y recibimos al extranjero, en realidad lo estamos haciendo con Jesús mismo. Ulises sintió un escalofrío de reconocimiento. ¿Podría leerme ese versículo, don Aurelio? El anciano sacó su Biblia gastada y leyó con voz clara. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Las palabras resonaron en el corazón de Ulises como campanas de una catedral. En ese momento comprendió completamente lo que había pasado. Jesús no había sido solo su maestro durante esos meses, había sido la prueba definitiva de su transformación. El anciano hambriento que había humillado en los escalones del banco había sido literalmente quien decía ser. Don Aurelio preguntó con voz temblorosa: ¿el Maestro Jesús le dijo alguna vez algo sobre mí? El anciano sonrió con complicidad. Sí, Señor. Me dijo que usted era la prueba de que los milagros más grandes no son los que sanan cuerpos, sino los que transforman corazones, y que cuando alguien pasa de acumular tesoros en la tierra a acumular tesoros en el cielo, toda su descendencia es bendecida por generaciones. En ese momento, como si hubiera sido orquestado por el cielo mismo, el teléfono de Ulises sonó. Era su hijo Rodrigo, con quien no hablaba desde hacía más de un año. Papá, soy Rodrigo. He estado viendo en las noticias todo lo que has estado haciendo con el banco y la comunidad. Yo quería decirte que estoy orgulloso de ti y quería preguntarte si podrías enseñarme cómo hacer lo mismo aquí en Ciudad de México. Ulises cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas de alegría corrían por sus mejillas. Los niños a su alrededor lo miraron con preocupación. ¿Está bien, señor Ulises?, preguntó Miguel, el mismo niño que había visto abrazarse a Jesús aquella madrugada hace un año. Estoy perfecto, Miguel. Estoy más que perfecto. Estoy bendecido. Mientras el sol se ponía sobre Mérida, Ulises miró hacia el cielo y susurró: Gracias, maestro. Gracias por enseñarme que la verdadera riqueza no se cuenta en pesos, sino en vidas transformadas. Una brisa suave movió las hojas de la ceiba, y por un momento Ulises hubiera jurado que escuchó una voz familiar susurrándole al oído: Bien hecho, hermano, bien hecho. Epílogo. 5 años después, el Centro Comunitario Maestro Jesús se había convertido en modelo para toda América Latina. Más de 50 ciudades habían replicado el programa y miles de familias habían salido de la pobreza gracias a los microcréditos y programas educativos iniciados por Ulises. El Banco Central Peninsular era ahora el banco más rentable del país, pero también el que más retribuía a la comunidad. Su modelo de banca social había sido estudiado en universidades de todo el mundo. Ulises, ahora de 53 años, seguía viviendo en la misma casa, pero la había transformado en un centro de formación donde empresarios exitosos venían a aprender sobre liderazgo con propósito. Su lema era simple: la verdadera riqueza se multiplica cuando se comparte. Y en los escalones del banco, exactamente donde todo había comenzado, se había instalado una placa de bronce que decía: En memoria del Maestro Jesús Mendoza, quien nos enseñó que los ángeles caminan entre nosotros disfrazados de necesitados, esperando que alguien tenga ojos para verlos y corazón para amarlos. Cada día, cientos de personas pasaban frente a esa placa sin sospechar que había sido el escenario del encuentro más extraordinario entre lo divino y lo humano. Pero Ulises sí sabía. Y cada mañana, al llegar al trabajo, tocaba suavemente esa placa y susurraba: Gracias por esperarme, maestro. Gracias por no rendirte conmigo. La verdadera transformación no tiene final, solo tiene continuaciones infinitas de amor. ¿Te has preguntado alguna vez si has tratado con desprecio a alguien que podría haber sido un ángel disfrazado? ¿Has considerado que tu riqueza verdadera
podría estar esperando a que aprendas a compartirla. La historia de Ulises y el Maestro Jesús nos recuerda que los encuentros más extraordinarios de nuestras vidas a menudo llegan disfrazados de interrupciones molestas, que la verdadera riqueza no se mide en lo que acumulamos, sino en lo que damos, y que nunca, nunca es demasiado tarde para transformar nuestro corazón. Si esta historia tocó tu corazón, dale like a este video, suscríbete al canal para más historias que inspiran el alma y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo estos relatos que nos recuerdan lo mejor de la humanidad. Recuerda, en cada encuentro con un necesitado tienes la oportunidad de encontrarte con lo sagrado. ¿Estarás listo para reconocerlo?